Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor presidente, yo lo que voy a hacer ahora es justificar nuestro voto negativo al proyecto presentado por el Ejecutivo y modificado en el Senado de la Nación, y sostener, por supuesto, lo que ha sido nuestro dictamen de minoría, haciendo primero algunas aclaraciones con respecto a lo que nuestro bloque, el Frente para la Victoria PJ, piensa al respecto, pero en segundo lugar a una batería de defectos que contiene el proyecto del oficialismo, que entendemos nosotros que algunos de ellos intentaron ser subsanados en una discusión después de la comisión, donde la oposición de todos los bloques fue tajante, pero entendemos también, hasta donde hemos visto, que los intentos de mejorarlo, como ha pasado con otras leyes, los intentos de mejorarlo han resultado absolutamente insuficientes, en algunos puntos orientados en la dirección adecuada, que compartimos, pero absolutamente insuficientes, y subsisten los peligros, hasta donde hemos podido ver, que voy a señalar si es que esta Cámara aprueba este proyecto tal como vino del Ejecutivo. No, eso ya ha sido modificado. Lo que mandó el Ejecutivo era un proyecto directamente de entrega de atribuciones del Estado, de servicios públicos y de capacidades de la sociedad en su conjunto en manos del sector privado. Era un proyecto predatorio y era un proyecto que no dudo, como ha pasado con tantos proyectos tal como salen del Ejecutivo, que como si se tratara de un consultorio psiquiátrico o psicológico, permite ver cuál es el inconsciente, es decir, más allá del discurso, más allá de la propaganda, más allá de los devaneos, qué es lo que piensa el Ejecutivo con respecto a lo que tiene que pasar en este país. Este proyecto lo expresa. Lo que está diciendo es que se tiene que ir el Estado, retirar, entregar y garantizarle al sector privado rentabilidades extraordinarias en base a los bienes y servicios públicos. Pero, como digo, vino el Senado con algunas modificaciones que lo mejoran de manera insuficiente. Creo que se va a ir de diputados de la misma manera, por eso nuestro bloque ha presentado un dictamen de minoría y va a votar en contra de su expresión actual, haciendo todos los aportes que podamos para que no se cometa el error en esta Cámara de apoyar un proyecto que es equivocado, dicho por nosotros, dicho por el bloque, dicho por nuestros diputados, dicho por los trabajadores de la CGT, dicho por los gremios industriales, dicho por las empresas del sector. La oposición a este proyecto es unánime, solo una componenda aquí adentro puede darle un viso de legitimidad, porque nadie está de acuerdo con este proyecto. Y lo digo con la autoridad de haber formado parte de un gobierno que presentó un proyecto, porque no es que no tengamos una coincidencia, e incluso se sacó un decreto, no es que no tengamos una coincidencia con la idea de que puede existir una asociación entre público y privado. Ahora, cuando me refiero al proyecto, voy a marcar algunas de las diferencias con lo que se aprobó en el año 2005, que le daban un carácter completamente distinto y que anulaban buena parte de los riesgos, y no solo de los riesgos, de las tentaciones en las que cae, creemos nosotros, instigados por el propio sector privado, este proyecto, que convierte al Estado en un rehén del privado. Y ahora paso a explicarlo. Esta idea era mejorar el decreto del 2005. Como tantas otras cosas que dijo que iba a hacer el gobierno de Macri, las cosas que no funcionaban, las empeoró, y las que funcionaban en muchos casos directamente las erradicó, las destruyó. Lo vemos en el presupuesto nacional. Era esto de seguir con lo que anda bien y cambiar lo que anda mal. No fue esa la tesitura, sino que terminó primando una idea de empeorar lo que andaba mal y destruir muchas cosas que andaban bien. Este es un caso, había un decreto y se ha dicho que el decreto no funcionaba y que había que flexibilizarlo. Es una palabra espantosa que aparece en el propio texto. Flexibilizarlo busca darle flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? Eliminando controles, eliminando atributos del Estado, entregando incluso la jurisdicción al extranjero. Pero vamos por puntos. ¿Qué espera uno de un método asociativo entre público y privado, entre lo público y lo privado? En primer lugar, que lo público
tenga una participación determinante en esas asociaciones que se van a hacer bajo forma de sociedades anónimas. ¿Qué porcentaje va a tener una sociedad anónima que va a ser un proyecto para ser público-privado? Aquí no se dice nada. Con un 1% de participación pública, ningún poder de decisión de lo público adentro de la asociación es una asociación público-privada. ¿Quién nos dice y quién nos asegura que con este proyecto no tengamos más, trabajos hechos por los privados, impulsados por los privados, con una participación ínfima pública solo para blanquearlo y que pueda entrar dentro de esta reglamentación? Que sí, efectivamente, es más flexible porque la idea de atraer capitales a la obra pública, a los servicios, básicamente se quitan los controles, se delegan las facultades, se delega, porque en el proyecto lo dice claramente, incluso la capacidad de los tribunales argentinos de fallar sobre qué pasa con esos contratos. Público y privado se asocian, el Estado contrata, no sabemos en qué porcentaje, y una vez hecho esto, la obra se empieza a hacer con garantías completas del sector público, con los cargos de aliviación ambiental si los hubiera a mano del sector público. Todas las garantías para los privados, absolutamente todas las garantías para los privados. Y digo más, en el caso particular de cómo está redactado el proyecto, parece hecho para que los capitales extranjeros vengan a hacernos la obra pública. Esto es algo que en nuestros vecinos países del Mercosur, ni hablar Unión Europea, se cuida realmente con 7 llaves, que sea prioritario para las contrataciones del Estado, particularmente en la obra pública, las empresas nacionales. Acá no dice nada, Esto simplemente señala, esboza o sugiere, bueno, que se tenga un poquito más en consideración y ni más, que se tenga en consideración, como para no poner de manera desenmascarada directamente que esto es para otorgarle a capitales extranjeros obra pública argentina, obra o servicios, que después su propiedad no va a recaer en el sector público, sino que lo que estamos haciendo no solo es entregar obra, servicios y demás tipos de proyectos al privado, sino que además va a tener que asegurársele una rentabilidad razonable, se dice. ¿Cómo va a ser? Y dice, y bueno, con tarifa, con cargos a los consumidores. Esto es un proyecto que en su redacción actual permite sospechar, y si no fuera que sabemos lo que está haciendo el gobierno, simplemente sospechar, pero lo conocemos y sabemos qué piensan, esto es un proyecto que tiene e incuba la posibilidad de privatizar cuestiones que son de prioridad pública en la Argentina, a través del subterfugio de las asociaciones públicas privadas. Se cede jurisdicción, se puede decidir entre el Estado en contratos todos distintos, que va a haber que ver porque son todos distintos. No se pone un parámetro, no se dice la magnitud de la obra, desde un cordón cuneta a una nave espacial se puede hacer por este mecanismo, sin ninguna limitación. Yo le pregunto al Poder Ejecutivo, le pregunto al bloque oficialista, esto no es porque se presenta como si fuera para cuidar el empleo, para cuidar el trabajo argentino o algo parecido. No hay una coma en este proyecto que cuide la industria nacional, el trabajo argentino, que cuide a las pymes. No hay ninguna prioridad. No lo digo simplemente porque la lectura del proyecto deja una ambigüedad. Lo digo porque han venido las pymes de todos los sectores a expresar su preocupación en que esto no se puede aprobar así, que estamos abriendo una puerta que le da amplísimas facultades al Poder Ejecutivo para eludir todas las normas de contratación, sea cual sea la magnitud de la obra, sea cual sea el sector al que estemos refiriéndonos, y después de entregar la obra, entregar el cobro a los usuarios o algún otro tipo de retribución para el privado, en una participación del Estado que no está estipulada, por lo tanto puede ser completamente figurativa. Esto no cuida la industria nacional, cede soberanía nacional, no cuida el empleo nacional, no cuida las pequeñas y medianas empresas, está absolutamente indiscriminado en qué rubro se va a aplicar. Es decir, que no hace falta ser suspicaz, conspirativo, para sospechar que este es un proyecto de entrega
de atributos del Estado al sector privado masivamente. No se dice esto es para tal proyecto, o tenemos alguna obra. El fracaso que dicen del decreto del 2005 es simplemente que a los privados tenían que venir los privados con una obra significativa, con inversiones reales, con intentos de asociación genuinos, y sobre esa base se podía aplicar. Esto es lo contrario. Esto no asegura nada. Entrega todo y arriesga todo. Lo han dicho los gremios de la CGT, lo han dicho los gremios de la CTA, lo ha dicho el movimiento obrero argentino, lo han dicho los empresarios argentinos. ¿Y acá qué vamos a hacer? Decir que esto que es así, le ponemos 2, 3 test, algún mecanismo de control posterior, algún tipo de restricción y ya está arreglado. No es así. Llamo también a los bloques de oposición. No es así. Si vamos a querer aprobar algo para que vengan más inversiones, bienvenido. Si es público o privado, bienvenido. No saquemos regulaciones, controles y salvaguardas, porque estamos en manos, en este momento, desde el Gobierno Nacional, de aquellos que decían que iban a privatizarlo todo, que aplaudieron las privatizaciones y que han empezado a mostrar que cosas estatales que había que sostener las empiezan a dejar a la buena de Dios. Este es un proyecto peligroso en términos de que abre el camino a la extranjerización, a la concentración y abre el camino a las privatizaciones. Cerrémoslo, señores diputados, no lo abramos, porque el gobierno tiene una vocación de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kicillof.